¿Qué más, Carlos? Muy bien. ¿Y vos qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, Muñe, bien. Muñe, antes de continuar, pues sí me gustaría como pedirte que a lo largo de esta conversación, pues como que omitamos mi nombre, sí, yo creo que ya es como complicado, pero entre, ¿Cuál pues es, sí, sí me cuál es, entiendes, ¿no? cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de pronto de que tu nombre esté? No me gustaría, ¿sí me entiendes? Está bien. ¿Cómo quieres que te diga entonces, my brother? Decime, Herrera. Herrera, listo, te voy a decir entonces Herrera. Vamos a repetirlo entonces para que no salga este pedazo en el video, listo, y tampoco haya que censurar absolutamente nada. Carlos, estamos, como bien sabes, en una noche de terror, una noche de contenido paranormal aquí en los streams. Por cierto, para toda la gente que está viendo este video en YouTube, hago streams todos los días en mi canal de Kick. Me encuentran como el Mune. Ahí está en la descripción el linkcito. Y Herrera nos dice en el chat que él es medium. Herrera, cuéntanos un poquitico acerca de esto. Pues, Muñe, nada, o sea, la verdad, esto, pues quizá no sé, puede que no sea lo que la gente espera, porque no es como tan místico como la gente cree. O sea, muchas veces habemos seres humanos que nacemos como con unas condiciones, ¿sí me entiendes? Es como que, como lo que decía la chica, bueno, la verdad, no escuché los últimos 30 minutos de stream. Me acuerdo que hubo una chica, Vanessa se llamaba, que la que veía Sí. el señor alto con el sombrero y eso. Digamos que a veces sabemos personas que nacemos como con esas condiciones de sentir, por así decirlo, como que tenemos unos grados de sensibilidad más altos que otros, ¿sí? Eso puede ser, digamos, por parte genética o por parte ya bien, sea también, no sé, ya inherente a la personalidad, ¿sí? Porque Ujú. lo digo de esta manera, porque ya yo venir a decirte a ti como que fue algo que Dios te dio o cosas por el estilo, ya es como adoctrinarlo de alguna forma, ¿cierto? Y pues Igual no son es la idea interpretaciones que tampoco. se le dan a este tipo de comportamientos, porque pues no hay como una Claro, explicación clara acerca de eso. sí, son acepciones, exacto. Entonces, digamos que de alguna forma, en mi caso al menos, parte desde que yo nací. Sí, yo desde que nací, yo siempre he sido como muy susceptible a todas estas cosas. De hecho, ha sido como muy gradual, ¿no? O sea, digamos, cuando yo nací, yo empecé viendo niños. Yo veía muchos niños, mi mamá me decía que yo tenía amigos imaginarios, etcétera. Y con el tiempo me fui dando cuenta que no era así, eran abortos. Eran abortos. Ujú, eran niños que no nacieron. Pero espérate, acá hay Eh, algo, acá hay algo que me cargó un poco la cabeza. Cuando alguien muere, se supone que el fantasma de esa persona es tal cual a la edad a la que murió. Un aborto, ¿cómo no, sería eso es una mentira. representación en un plano astral o en una No, entidad? Pues no, 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 eso imagínate no, es no ver que ahí unos embriones así. ahí empezamos como a desmentir cosas, o sea, digamos, y con eso también como que quiero dar respuesta a lo que en algunos casos mencionan las personas, que ven espíritus o sombras de 2 metros, de 1,90. Ujú. Muchas veces cuando una persona desencarna, digamos que su aspecto cambia en el plano espiritual, así como también, digamos, un ejemplo, que tu abuela o que tu abuelo fallezca. Tú en el plano espiritual o esa persona se puede manifestar en este plano, no de la forma en la que murió, ¿sí me entiendes? O sea, tú lo puedes ver de una forma, digamos, de cuando tenía 30 años, hasta incluso en otros cuerpos puedes verlos. Muchas personas cuando ven, digamos, la apariencia del tipo, del sombrero, el gabán, eso es como una forma muy, digamos, tradicional que tienen de manifestarse, más no significa que sean una misma entidad, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? O sea, podrían ser diferentes, entre comillas, demonios o espíritus Es que lo son. apropiándose de una misma Sí. manera estética o física. Ajá, si ellos adoptan, por así decirlo, esa forma, pero no es el mismo, ¿sí? O sea, digamos, y te lo pongo en un ejemplo muy claro. Hay casos en los que ya pues empezamos como con las doctrinas, ¿no? Hay casos que hay gente que hace brujería, por ejemplo, y hay gente que se dedica a hacer entierros, o a trabajar con sacrificios, o a trabajar con vudús, que ya son temas de brujería africana y todo eso, y eso naturalmente es lo que ocasiona que se envíen esos espíritus oscuros o espíritus bajos a las personas, y uno de esos es el que se encarga, digamos, de alimentarse, como se ha conocido popularmente, de la energía de la persona. Un ejemplo, el típico que se te para en la esquina de la puerta o en la Sí. esquina de la habitación, o el típico que se te para en la cabecera de la cama. Ellos se manifiestan de esa manera, se te muestran de esa manera, pero no es el mismo. Tienen sus jerarquías también. Entonces puede que sea un espíritu de una persona, bien sea que exhumaron su tumba y la están atormentando hasta que se lleve tu alma, hasta que te mate, mejor dicho. Así como hay otros que ya son espectros o pueden ser demonios. Pero entonces aquí me nace una pregunta y es la siguiente. Cuando una persona muere, ¿qué pasa con él? O sea, si hay cielo, si hay infierno, todos quedan atrapados en el mismo plano. ¿Qué sucede? O sea, todas las personas Pues están condicionadas a convertirse en fantasmas porque de ser así, el planeta estaría plagado a más no poder de fantasmas con la cantidad de humanos que han muerto durante toda la historia. es que eso es lo complicado, ¿no? O sea, yo no puedo decirte a ti como, mira, después de la muerte y esto, porque pues,
Pues a ver, o sea, no lo sé. Yo tampoco soy, o sea, yo bien, es cierto, tengo como las habilidades de ver cosas y hacer cosas, pero no soy espiritista, ni soy santero, ni soy nada por lo parecido, como para yo decirte a ti, no, muñe, esto sí. O sea, yo personalmente soy de los que cree que nosotros somos energía. Sí, nosotros somos lo que en algunas teorías se llama el éter. El éter Ujú. es ese compuesto que somos nosotros que cambiamos de forma. Sí, nosotros en sí no morimos, nosotros cambiamos nuestra forma. Si lo vemos desde un plano dimensional, nosotros cuando fallecemos o desencarnamos, nosotros nos vamos a un plano atemporal. Es casi lo mismo que acá, solo que nos volvemos omnipresentes, por verlo de alguna manera, y nos desinhibimos de todo lo que tiene que ver con las necesidades carnales. El tiempo se detiene. De hecho, cuando uno de cierta forma entra en ese estado de mediumnidad, lo que tú haces en el plano espiritual un minuto allá es lo que tú harías en 3 horas acá. O sea, es como eso, ¿sí me entiendes? O sea que tú lo que haces es básicamente entrar en el plano atemporal. En pocas palabras, sí, Y cómo porque logras ir hasta ese plano? Muñe, la verdad, yo nací así. La verdad, yo nací con esto. O sea, cuando yo era Ujú. pequeño, yo jugaba con los niños, ¿sí? Esos niños, con el paso de muchos años, pues me di cuenta que mi mamá había tenido muchos abortos. Y también, pues me di cuenta que había muchos casos de brujería y todo eso. O sea Y que yo me estabas di jugando cuenta con tus que, hermanitos. sí, básicamente. Pero tus hermanitos entonces, o sea, pues yo entiendo. Acá hay algo que yo entiendo y es básicamente, listo, me lo acabaste de explicar, Muñe, estas presencias pueden tomar la forma que ellos deseen. Me preocupa algo y es un niño cuando, pues imagínate un aborto. Un aborto, huevón, es un ser vivo que aún no tiene conciencia. ¿Por qué se quedaría creciendo? O sea, Es que creciendo de manera ahí ya hay natural. un detalle. Ahí ya hay un detalle, Muñe, y lo que pasa es que es como un tridente, ¿sí? Está el cuerpo, la mente, ¿cierto? Hasta ahí vamos como hasta lo lógico, ¿no? Lo cartesiano, pues. Pero ya cuando tocamos estos temas entra el tercer factor, que es el espíritu. El espíritu puede tener perfectamente miles de millones de años. Y cuando tú estás en ese plano, en ese punto, pues tú ya no estás hablando no con tu cuerpo ni con tu mente, estás hablando con un espíritu, ¿sí ves? Ok, Entonces entiendo. eso es lo que pasa. Pues es como que es así, o sea, entonces cuando yo era niño empecé así, después cuando tenía entre 15 16 años, me pasaba mucho que yo hablaba con mis amigas o con mis amigos, parce, era una locura, weón, porque de la nada, o sea, de la nada, weón, yo me quedaba mirando los ojos de las personas y de la nada como que, marica, yo empezaba a hablarles de cosas del pasado de ellos, o sea, yo les decía como que de la nada, como que no, ¿te acuerdas cuando te pasó esto de niña, tal cosa? Relájate, que eso ya va a pasar, que yo no sé qué, si me entiendes, y era muy pesado porque se espantaban, obviamente, o sea, como que tú cómo sabes eso, si eso solamente lo sé yo y mi mamá, y eso pasó hace 10 años, hace 5 años, si me entiendes, y a mí ¿Y, eso me dio muy duro, weón. ¿Y cómo se te presentó esa información a vos? Porque una cosa es que te puedas comunicar con entidades y viajar al plano atemporal, pero otra cosa es conocer el pasado de alguien con el que estás en ese momento. ¿Cómo se te presentaba eso, Marica, es Herrera? raro, weón. O sea, es muy raro, weón, porque siéndole muy sincero, a veces es como que entre parpadeos, como que a uno le pasan imágenes, ¿sí? Como que tú Ujú. ves imágenes. Y a veces simplemente como que, no sé, uno se desinhibe y empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y tú empiezas a contar cosas y a contar cosas. Entonces es eso. Y pues obviamente a mí me daba mucho miedo, weón, porque yo efectivamente, pues yo le decía a mi mamá como que, uy, mamá, me estoy enloqueciendo. O sea, yo tuve un momento en el que yo tuve que decirle a mi mamá lo que me pasaba porque yo ya no sabía qué hacer. Y a mí me daba mucho miedo. Afortunadamente di con buenas amistades y mis amistades como que no me entendían, pero me comprendían. Y parce, no, o sea, yo le conté a mi mamá me dijo como que sí, la verdad, pues yo también veo cosas a veces, no lo podía, eso es como de familia, tal cosa, pero pues nunca lo hablamos. Y ya con el tiempo fue que yo hice una amiga. Y mi amiga, ella se dio cuenta que yo tenía como esas habilidades. Cuando ella me dijo como que, ah, sí vio eso que pasó por ahí, y yo sí, que dice ajeno, por ejemplo, como una pelada, no me acuerdo, una muchacha así que pasó por ahí corriendo en una cafetería del colegio. Y yo sí, parce, solamente la misma soy yo y yo. Ella me dijo como que sí, ella está muerta. Ella murió hace tanto que yo no sé qué. Yo quedé como que, uy, ¿cómo así? Entonces como que ella fue como la que me empezó como a explicar, ¿no? Cómo funcionaban las cosas más o menos. O sea, Y... ella también tenía esa sensibilidad. ujú, ujú. Herrera, una preguntita. ¿Vos veas algo aquí conmigo? Algo de eso que nos está relatando se puede hacer como una prueba aquí conmigo en este momento. Muñe, pues la verdad, pues no ahorita en este momento, pero sí a veces en tu stream, a veces sí hay como una señora, ponle que como unos 65, unos 60, con textura más bien como gordita, la típica, sí, como la típica señora de esa época, por así decirlo, como si fuera tu bisabuela, tu abuela, pues Hmm. más como tu bisabuela, cabello más bien ondulado, pero no está en este momento, o sea, es como que a veces pasan y ya, pero no es Y, nada por malo, ejemplo, o sea, ¿crees malo, que... algo malo. Sí, exacto, eso te iba a preguntar. ¿Y crees que esta entidad
ya es buena o es mala? No, no, nada malo. Pero pensé que me podías decir algo así como lo que le decías a tus amigas, de que se te presentaban cosas del pasado y que vos les decías, hey, no, esto va a mejorar, no te preocupes, lo vas a superar. Bueno, lo que pasa, Muñoz, es que ya eso es diferente, porque ahora te voy a explicar qué es lo que pasa, que yo con el tiempo fue que ya me di cuenta qué era lo que me pasaba, y ahí viene el detalle de que pues a mí digamos, se me dio a entender que yo soy medio. Resulta, con el paso de los años, yo empiezo como a practicar las cosas, ¿sí? Entre cosa y cosa, resultó que yo me di cuenta que siempre había una constante, y era que yo cuando empezaba a hablar de esas cosas, como a hablar con las personas sobre lo que les pasaban o cosas así, siempre había una constante, y era que yo como que empezaba, como que a ti se te duerme el cuerpo y te empiezas a hablar por inercia, ¿sí me entiendes? Entonces es como que tú cuando menos, como cuando tú estás muy enojado, que cuando tú estás muy enojado tú dices muchas cosas por la ira, y ya como a la media hora es que tú dices, uff, venga, yo por qué dije eso, bueno, así más o menos. O sea, a mí el cuerpo como que se duerme y tú empiezas a decir las cosas. Entonces, ¿qué pasa? O sea, básicamente es como que hay un espíritu que entra en tu cuerpo, y ese espíritu es el que le habla a las otras personas por ti. Y tú pierdes el conocimiento. La mayoría de veces sí. Sí. Pero eso lo he hecho a propósito ya con los años, es más que todo porque la intimidad de las personas. Y eso es algo que hay que respetarlo, ¿sí me entiendes? O sea, antes a mí me agotaba mucho hacer vida social, me agotaba mucho como hablar con las personas, pero principalmente por eso, bueno, porque era muy agotador, era muy extenuante como hablar con la gente, marica, y siempre como verle las cosas a las personas, ¿sí? O digamos también ver como que muchas veces pasaba que a una amiga se le fallecía un familiar o alguna cosa, y siempre se me aparecían, weón. Pero o sea, ¿Y no hacían nada para qué se malo. te aparecen? A ver, ¿para qué se te aparecen, por ejemplo, estas entidades o esos espíritus? Para pedirte favores, yo he escuchado No, que marica, necesitan como para no. descansar en paz, necesitan algo en específico, entonces alguien que hace las veces de mediador, que en este caso sería un medium, pues les dice como que, hey, parce, todo se quiere comunicar contigo y bueno, así como que salen de ese asunto y la persona puede irse a la luz eterna. Eso pasa cuando las personas mueren con trauma. O sea, con trauma quiero decir, digamos, aquellos que mueren como en accidentes de tránsito o en un accidente así como que es una muerte traumática. Como que pasa mucho que las personas como que ni siquiera se dan cuenta que están muertas. Pero parce, no, o sea, realmente yo no he tenido así como experiencias negativas que se me aparecen y por favor ayuda, no. O sea, simplemente es como que tú ves a la persona y la ves riéndose o la ves como relajada, ¿sí me entiendes? Ya como descansando. Entonces uno, o digamos en mi caso, yo entiendo que pues, se me presentó ahí es porque ya no está. Y en el mundo físico está, qué sé yo, en cuidados paliativos, en UCI, que básicamente está viva, entre comillas, porque está conectada a una máquina, pero realmente ya está muerta. Ok, ok, entiendo. Entonces es eso, si me entiendes, es como que se despide, más no como pidiendo ayuda ni nada por lo parecido. O sea, por eso te decía que realmente no creo que sea como lo que esperabas, porque yo no le meto tanto misterio ni tanta mística a la cosa. Sí, no, pero igual Pero es bueno tener conocimiento por parte de varias personas que de pronto se dediquen a lo mismo, pues no hay ningún lío, porque algunos te dirán, se marca un charlatán, marca tiene esquizofrenia o cualquier cosa. Está además escuchar de pronto la versión que cada uno tiene para contar acerca de su experiencia o de lo que sea que está viviendo. Entonces, antes, muchísimas gracias a Homer Herrera por venir a compartir eso con nosotros, parce. o sea, la idea era más que todo no como contar una historia de terror, sino simplemente como también como dar a entender que hay como muchas dimensiones, ¿sí me entiendes? Y que Sí. realmente uno muchas veces se queda con lo que es la mente y el cuerpo. También está ese aspecto energético que tenemos nosotros. Y a la final eso es lo que más uno tiene que cuidar. Y es como eso, ¿sí? O sea, por eso te dije como que no voy a hablar de ninguna doctrina ni nada de eso, porque pues como que ya eso está muy trillado, y es más que todo como uno ver que sí hay otras dimensiones y que sí hay como otros planos, por así decirlo, que existen. Bueno, mi queridísimo Herrera, muchísimas gracias por compartir esta información con nosotros, parcero. Que tengas una muy bonita noche, hermano. Vale, muñe, chao. Hay gente en el chat que está diciendo que, bueno, que algún familiar o que sus papás como que también tienen la misma experiencia, como el mismo don, por así decirlo. Yo no entiendo a la perfección ese tipo de cosas porque pues cuando he hablado con mediums cada uno me da como una versión diferente. Entonces, al parecer, no hay una definición global de lo que sería el mundo espiritual, de lo que serían las entidades, de si se van, de si crecen, pues precisamente por lo mismo hice la pregunta, porque él nos dice que está jugando con espíritus de niños que habían sido abortados, pero pues por eso le dije, como así, que eran embriones o algo así, porque la representación de los fantasmas siempre es como la persona a la edad en la que murió. Se murió un abuelo, pues la representación es del abuelo a la edad en la que se murió, y la de un niño, pues con la edad del niño, y pues un aborto huevón es un embrión. Entonces, imagínate. Entonces, por eso fue como que le hacía la pregunta, pero pues es muy respetable cada quien. Yo no tengo cómo entender eso porque yo no he vivido ese tipo de experiencias. Creo que no nací con esa sensibilidad y se me hace un poco difícil pues como traerlo también a lo que sería mi interpretación de la misma. ¿Qué tal si leo a continuación una de las historias que me han enviado al correo electrónico?
y hablamos un poquitico acerca de lo que vaya a leer. ¿Les parece? Vamos a leer una de las historias que nos han enviado al correo electrónico. Esta historia le pertenece a Sebastián. Sebastián, un saludo muy especial para vos, mi hermanito, y gracias por participar con esta historia que nos envías al correo electrónico. Y la cosa va así. Muñe, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Esta historia no me sucedió en particular a mí, pero sí sucedió en la casa que viví durante mi infancia. La casa está ubicada en un barrio de Bello que se llama La Gabriela. En este barrio hay demasiadas anécdotas de terror, brujas, entre otras cosas. Bueno, te cuento. Mi abuela toda la vida ha dicho que suele sentir o ver las ánimas. Inclusive ella es muy creyente de pedirles favores o pedirles a las ánimas algún tipo de cosa. Por cierto, eso sí es un comportamiento que yo he visto más que... Eso es como... Las ánimas son como más que todo un argot colombiano, si mal no estoy. No he visto eso en ningún otro tipo de cultura o país al que yo he viajado. Y las ánimas, pues yo no termino de entender, las ánimas son como almas en pena a las que se le piden favores, pero usted les tiene que corresponder el favor. A las ánimas se les pide incluso que te despierten a cierta hora, les ha tocado. O sea, que por ejemplo, ánimas benditas, eso, hay una oración como ánimas benditas del purgatorio, y les hacen una especie de oración y les piden el favor. Yo he conocido gente, y doy fe de ello, eso sí es raro, que no ponían despertadores, no, nada de nada, mi brother, y le pedían a las ánimas que los despertaran todos los días, no sé, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, y a esa hora estaban despiertos, weón. Pero se les tenía que corresponder con un favor y por lo general era un vaso de agua. Se dejaba un vaso de agua y creo que una especie de vela, rindiéndole como una especie de altar, y el vaso amanecía un poco consumido. Por el calor de la vela, por evaporación, algún fenómeno natural, no tengo la menor idea, pero esas cosas sucedían, ¿no? Y tengo personas muy cercanas a mí que lo hacían, ¿sí? Lo hacían y yo doy fe de ello. Nunca vi una ánima, desde luego, nunca sentí una presencia de ellas, pero tengo personas que eran fiel creyentes de estas entidades, de estas almas en pena, y les pedían favores, no solamente que los despertaran a cierta hora, sino que les colaborara con algo. Eso es una creencia, yo no sé si se está perdiendo, no sé si es más de antaño que pues de la modernidad, pero pregúntenle probablemente a sus padres o a sus abuelos y les van a contar exactamente lo mismo. De hecho, en los pueblos hay algo que se llama un animero. Es un trabajo, es básicamente una especie de trabajo y hay ciertos días en que el animero pasa por todo el pueblo dándole un paseo a las ánimas. O sea, eso es tremenda cosa. Bueno, continuemos. Nos cuenta pues el parcero que a la abuelita le gustaba mucho pedirle favores a las ánimas. Entonces dice, por lo que ella siempre nos relató muchas historias de lo que llegaba a sentir y a ver. La cuestión es que ella nos contaba que en la casa que vivía solía ver pasearse a una niña por la casa y que pues según ella esa niña vivía ahí. Yo personalmente de pequeño no le presté mucha atención a eso, porque pues según solo ella era la que la podía ver. Nos decía que si uno no le tenía miedo, no se le iba a aparecer. Entonces, bueno, uno sencillamente se parchaba. La historia comienza en que un día nosotros nos encontrábamos por fuera de la casa, en la finca de nuestra familia. Y una hermana de mi abuela, que también vivía en el barrio, fue a la casa mientras que nosotros no estábamos porque ella era quien cuidaba al gato. Y también porque necesitaba sacar algunas cositas de la nevera. Cuando nosotros llegamos de la finca, la hermana de mi abuela le contó y le dijo que ella ese día fue a la casa, fue a sacar unos tomates de la nevera y abrió normal, pues me relata acá que abrió la nevera normal. Cuando sacó los tomates y cerró la puerta, ella jura y promete que en ese instante le apareció una niña ahí mismo, al lado de la nevera, y que tenía gesto como de estar enojada. No la describe como la típica niña de vestido blanco, sino que tenía una ropita normal y que era una niña de aproximadamente unos 10 años. Dice que quedó pálida y que la única reacción fue meter los tomates de nuevo en la nevera y salir corriendo de la casa. Cabe aclarar que esa casa es un tercer piso y las escaleras para bajar pues son internas dentro de la misma casa. La verdad, esa casa y esas escaleras también tienen un montón de anécdotas. Entonces, la verdad, esa historia nos asustó mucho a todos porque jamás uno termina de creerse eso del todo. Yo nunca la vi, pero la verdad, esa historia me dejó durmiendo mal por muchísimos días. Para añadir otra más, a mí me solían dejar completamente solo en esa casa durante la tarde y un rato también en la noche. Entonces, habían ocasiones en las que yo me metía a parcharme en la tina. Uf, papi, pero es que estamos hablando es con gente pudiente. Porque esa casa, la verdad, era muy chimba. Ese baño hasta tina y todo tenía. Ja, ja, ja. Nos escribe el parcero. Podía estar muchísimo tiempo metido en la tina y sentía que tocaban la puerta. O que en ocasiones inclusive sentía que llegaba mi mamá y me llamaba desde abajo. Pero al salir seguía estando completamente solo. A mi tío, que es similar de mi edad, él tiene 24 y yo 21, también me contó que cuando era él
al que le tocaba quedarse solo también le pasaba exactamente lo mismo. Y pues, Muñe, es una casa de 3 pisos y solo solían haber personas en el primero. Esas son algunas de las historias de mi familia. En una próxima ocasión te cuento más anécdotas porque son bastante interesantes a nivel de brujería, de ánimas y de creencias, porque la familia de mi abuela tuvo mucho contacto con ese mundo. Incluso a mi abuela le llegaron a hacer brujería. Más allá de que no crean lo absoluto en lo paranormal, ya que le atribuyo mucho a la sugestión y al condicionamiento del organismo hacia estímulos, ya sean auditivos o perceptivos, en diferentes situaciones, considero que son bastante interesantes este tipo de historias. Un saludo, Muñe. Parce, pues el saludo es para vos. Muchísimas gracias por compartir eso con nosotros, mi queridísimo Sebastián. Bastante interesante eso que nos narras, ¿no? Bastante interesante eso que nos narras. Me imagino, o sea, yo no sé su abuela cómo fue capaz de volver a meter los tomates a la nevera. Pero a ver, si yo voy a una casa en donde no hay absolutamente nadie, saco unos tomates de la nevera y cuando cierro la puerta de la nevera hay una niña al lado de mal genio, una niña que yo no reconozco, una niña que no tendría que estar ahí, papi, los tomates pasan a segundo plano, mi brother. O sea, yo no voy a abrir la nevera y volverlos a acomodar a salir corriendo. ¡Ah! Papi, esos tomates se van conmigo. Yo, la verdad, no tendría el coraje, la gallardía de esperar ahí delante de la nevera teniendo esa presencia al lado mío, hermano, para volver a salir a correr.